Bueno, pues hoy estoy como que de manteles largos porque no solamente estoy con una persona que admiro muchísimo, es un hombre que ha hecho muchas cosas, pero además, o sea, cosas tanto interesantes en su field, pero además un hombre que ha hecho muchas cosas por su familia, por sus amigos, y me incluyo y me siento súper honrada de tenerlo aquí. Dilio Davino, ay, gracias por estar en Breaking Libre, este podcast en Spanglish. Este episodio va a ser en español y estoy nerviosa. Estoy honrada de que estés aquí. Gracias. No, Diana, gracias a ti. Por fin pudimos y coincidimos Sí. y la verdad es que un placer poder platicar contigo. Ay, yo más feliz. Oye, de mí me gustaría, como lo dijimos hace rato fuera del aire, me gustaría platicar contigo de la forma más, en mi ignorancia más absoluta, sobre el fútbol, sobre cómo es el negocio del fútbol, cómo es el liderazgo en el deporte en general, ¿no? Y me gustaría empezar por ahí. ¿Cómo es que tú empiezas con la idea del fútbol? Obviamente, quien no te conozca, pues no sabe que tu papá es el gran Tarzán Davino, pero ¿cómo empieza, independientemente de eso? Tú pregunta lo que quieras y lo que sea, al fin, para eso estamos aquí. Pues mira, mi papá fue futbolista eh, y pues desde que yo tengo uso de razón, pues me veo con una pelota de fútbol, jugando incluso con mi hermano Flavio, que nos llevamos poco tiempo, un año y medio. Y pues visitando los entrenamientos de mi padre que jugaba fútbol, luego mi papá se hizo entrenador, entonces íbamos a los entrenamientos y como que en mi casa no se hablaba de otra cosa que no fuera fútbol y el resultado y el partido y el entrenamiento y pues como que fue algo que inconscientemente se fue metiendo ahí en la cabeza que quería ser futbolista y que mi sueño era ser futbolista, ¿no? ¿Y a qué edad empezaste a ir, por ejemplo, a los entrenamientos o Bueno, campamentos? eh, pues desde los 6 7 años. Luego ya cuando empecé a entrenar en un equipo, digamos, de fuerzas básicas, mi mamá es la que nos llevaba a los entrenamientos todos los días. Y bueno, también mi mamá nos enseñó el, el compromiso, la disciplina, todos estos valores que rodean al fútbol y que son tan importantes, sobre todo, bueno, siempre, pero sobre todo a esa edad, que si quieres ser futbolista, pues no puedes no tener, ¿no? Claro, ¿cuál crees que sería como la mayor enseñanza de tu papá? Que obviamente él era una figura, ¿verdad? Y de tu mamá, independientemente de lo que ellos representaban, sino en tu casa. Bueno, si tuviera que dividirlos, yo pondría a mi mamá la disciplina, el orden, la constancia y mi papá el talento, un poco esa magia para ya sea ser futbolista o para ser entrenador, que hay muchísima competencia y no es tan fácil poder llegar, ¿no? Claro. Oye, ¿tú crees que te benefició de alguna manera, o sea, el nombre de tu papá? Esa es una pregunta así como que todo el mundo yo creo que se imagina, ¿verdad? O quiere hacerte. ¿Influenció que tu papá fuera Tarzán Davino para tú llegar donde estabas? Pues mira, es una buena pregunta porque a mí me pasa con mi hijo, a mi hermano con sus hijos, a Claro. mis amigos que jugaron con sus hijos. Yo creo que al principio te puede abrir una puerta, por supuesto, porque venir de una familia de futbolista, pues te hace tener un entorno que ya sabes lo que es, cómo enfrentar situaciones de vestidor, de entrenador, incluso mismo de arbitraje, de lo que sea. Y entonces al principio te puede abrir una puerta, pero creo que después puede ser más difícil porque te empiezan a comparar y empiezan a ver cosas. Y ha pasado miles de veces con jugadores que tuvieron mucho éxito y que los hijos pues no logran triunfar un poco por lo mismo, ¿no? Por las comparaciones que te hacen con los papás o por muchas situaciones. Oye, ¿cómo fue que encontraste tú entonces tu estilo? La verdad no conozco mucho el estilo de tu papá, pero ¿cómo sería el estilo de tu papá y cómo era tu estilo? Pensando en esto, ¿no? En estos niños que a lo mejor sus papás jugaron o que quisieran hacer su propio camino y como que dices, ¿cómo voy a hacer yo? O sea, ¿cómo va a ser mi estilo, mi técnica? ¿Cómo es? Bueno, en el tema de técnica como tal, pues mi padre era más un jugador ofensivo, con gol, con más calidad, y yo salí más defensivo. El talento, digamos que se lo llevó Flavio, yo me llevé muy poco. Yo era más defensivo, más ordenado, más de hablar, pero yo creo que aquí lo importante porque pues, al final mi padre
fue, creo, muy inteligente al tener 2 hijos también futbolistas, que no es fácil, al darnos mucho espacio, al no ser tan invasivo yendo a vernos entrenar desde niños. Hoy ves a veces padres que están viendo a sus hijos y les gritan desde fuera de la cancha, que los presionan, que piensan que por él se pueden salvar, porque hoy es un gran negocio y se cobra mucho dinero en el fútbol. Entonces, pues yo lo que aconsejo es estar lo más lejos posible, a la vez cerca cuando se necesita, pero realmente los que saben educar y llevar son los entrenadores y no el padre. Entonces, a veces el padre, obviamente, mete el corazón por encima de muchas cosas y toma decisiones que no ayudan a la carrera del niño que apenas va empezando. Me encanta que digas eso porque, bueno, yo soy también una soccer mom. Mi niño está en soccer también, en fútbol. Y yo veo ese compromiso de los padres, pero también muchas veces esa emoción que se desborda y que quieres que tu hijo sea el mejor y que meta todos los goles. Y como dices tú, hay que darles ese espacio, ¿no? Espacio de explorar quiénes son y cómo es su camino, ¿no? Ahorita que decías algo acerca de tus papás, me acuerdo muchísimo una final en México donde tus papás llevaban en la mitad del jersey, porque tú y Flavio estaban. ¿En qué equipo estabas tú? ¿En qué equipo Sí, estabas tú? fue en la final del 2005 en América Tecos. Yo en América y Flavio en Tecos. Y mi papá llevó una playera que se mandó a hacer de mitad del Sí, América sí, y sí. mitad de Tecos. Sí, estuvo increíble eso, de verdad. Creo que, y bueno, ustedes ganaron, ¿no? Sí, ganó el Ganó América. Sí, América. sí. Am, Cuando pasan cosas así, ¿alguna vez hubo rivalidad con tu hermano? Toda la vida, pues, o sea, desde que éramos niños y jugábamos en la cochera y competíamos todo el tiempo, nos tocó jugar finales incluso en contra, nos hemos peleado 1000 veces de niño, de profesionales, yo creo que a la fecha, si nos ponemos a jugar lo que sea, terminamos casi peleados por la competencia, yo creo que ayudó mucho, ¿no? Primero que nos lleváramos tan poca edad y segundo que pues siempre hemos estado compitiendo y cerca para poder triunfar los dos, ¿no? Porque los dos al final tuvimos una bonita carrera. Sí, padrísimo. Oye, tú fuiste al Mundial, me acuerdo, fue en el 8. 98, Francia. Sí. Cuéntame de eso. O sea, hemos platicado de eso y siempre cuando, no sé, juegos de mesa, el mundialista o cosas así, ¿no? De que tú siempre, era la anécdota, ¿no? De que tú eras el mundialista, ¿no? De tu grupo de amigos. ¿Cómo es ir al mundial? O sea, ¿qué representa? ¿Cuántos años tenías? 22. No, mira, más que, a ver, como que el mundial es, o sea, como que culminas, ¿no? Pero todo lo que viene detrás, porque o sea, muchas veces la gente se queda con algunas cosas del futbolista, ¿no? Que metió el gol o que salió, qué sé yo, en la portada de una revista o que sale con aquella chava o lo que sea, pero no ve, o sea, todo lo que pasas y lo que tardas y el sacrificio que necesitas para llegar ahí, ¿no? O sea, porque si hablamos desde los 9, 10, 11, 12, 13, o sea, todos los días de mi vida entrenando, eh, eh, dejando de ir a un montón de compromisos sociales o de amistades o de la vida misma que eres un adolescente y te pierdes por conseguir el sueño. Y ya una vez que puedes llegar a jugar un mundial, que yo sé que no es fácil, que pues es como decir, pues, o sea, lo conseguí, lo logré y es un orgullo, una satisfacción. ¿Y cómo es? Ahorita hablabas de, porque como mi papá era futbolista, yo sabía cómo se manejan las cosas en los vestidores o con el arbitraje. ¿Cómo son esas cosas? ¿Qué pasa? Pues pasan como en la vida, o sea, muchísimas situaciones todos los días. O sea, qué sé yo, te voy a dar un ejemplo. Si un entrenador decide que tú ese día no juegues, pues yo ya sabía por el entorno familiar, por lo que viví, pues que yo no tengo que decir nada, trabajar más fuerte y quizá si no estás enterado de eso, pues puedes decirle algo al entrenador y eso sale peor porque luego ya no te ponen, porque luego, o sea, muchas situaciones que yo sabía manejarme y sabía actuar porque desde los 6 años que estoy prácticamente dentro de un vestidor, ¿no? Y gracias a Dios, a mis 49, pues puedo seguir en esto que me encanta
y sigo estando ahí cerca, ¿no? Ahorita hablamos de cómo transicionaste al negocio del fútbol o estar de no jugar, pero antes te quiero preguntar, entonces, ¿crees que la actitud, y luego ahorita me vas a contestar como directivo, pero cuando tú jugabas, ¿la actitud puede más que el talento? Yo creo que van de la mano. Sin talento no puedes ni siquiera acercarte a una cancha de fútbol, por supuesto, pero sí me queda claro que con actitud y con disciplina y con constancia, este, puedes superar, si tienes menos talento, a otro con más talento. O sea, eso me queda clarísimo. Y antes de irme a lo de directivo, cuando jugabas, yo me acuerdo que tú eras casi siempre capitán de equipo. ¿Qué requiere ser un capitán de un equipo? Pues el capitán, muchas veces la gente se va o muchos con el gafete y el gafete no indica pues quiénes pueden ser los líderes. El gafete sí quién es el capitán, pero para ser líder pues necesitas pues poner el ejemplo en prácticamente todo. O sea, ser ejemplo en cómo entrenar, en cómo comportarte, en cómo jugar, en cómo expresarte, en cómo hablar con el entrenador, en cómo pasarle un consejo a los demás. Y eso pues es natural, ¿no? O sea, cuando llega un joven y se te acerca y te pide un consejo, ahí te das cuenta que algo estás haciendo bien, ¿no? Porque a otros a lo mejor no se le acercan, entonces, ¿y tú cómo puedes ir acompañando a esos chavos desde el compañerismo, ¿no? No como un entrenador o como un directivo, sino desde el compañero, que ahí realmente creo yo que es donde eh, es más influye más el consejo, ¿no? Porque viene como que una petición del mismo compañero. Claro, fíjate que eso es algo que siempre digo, que es importante que te reconozcan, o sea, las personas con las que, o sea, tu equipo, o si tú eres un jefe, que te reconozca la gente, ¿no? Pero más que nada es importante que te reconozcan tus iguales o tus pares. Y creo que tú has construido una carrera donde tus pares o los otros jugadores, tus compañeros, te tienen mucho respeto y mucho cariño. ¿Cómo ha sido... ¿Cómo ha sido este camino de ir haciendo amigos en el mundo del deporte? ¿Y quiénes siguen contigo? Solamente tienes que decir nombres, pero, o sea, ¿cómo es? ¿Hay gente que se queda en el camino? ¿Hay gente que sigue, permanece en tu vida? Sí, muchos permanecen en mi vida. Bueno, a mí el fútbol me ha dado lo más importante, muchas amistades que sigo teniendo. Este, y bueno, al final cuando te buscan para algún consejo, o sea, eso es muy bonito, ¿no? Porque, oye, ¿qué harías tú? Oye, ¿cómo ves esto? Oye, y no solo del fútbol, o sea, de la vida, ¿no? Significa que, pues, que eres una persona madura, congruente, capaz y bueno, yo siento que con mis amigos de esa época, muchas veces yo no tenía el gafete, pero sí creo que era importante para ellos. O sea, que me buscaban y bueno, y a la fecha todavía convivimos y la pasamos muy bien. ¿Quiénes son, si puedes decir nombres, tus amigos de esa época de oro del fútbol mexicano? Bueno, hay muchas épocas, pero la tuya. ¿Quiénes todavía siguen en tu vida que dices, ay, es mi cuate, es mi amigo? Pues mira, mis amigos de la vida del fútbol que siguen siendo pues, son Braulio, Osvaldo, Pavel, Cuauhtémoc, Aldo, Cheto, eh, no sé quién se me escapa, pero pues son los que desde esa época seguimos, unos en el América, otros en Tecos, otros Sí. en Monterrey y seguimos ahí construyendo una amistad todos los días muy bonita. Qué padre. Oye, ¿cuándo te retiraste de jugar? Me retiré en el 2012, ¿Cuál fue el último equipo donde estabas? Tecos, En Tecos. Pero luego te fuiste a Estados Unidos, ¿o eso fue antes? antes. Sí, o sea, si te resumo así, mi carrera profesional, yo debuté en Tecos. Ajá. A los 4 años me compra el América. A los 11 años me voy un año a la MLS, que fue aquí Ah, sí. cerquita, En en Dallas. Dallas. Luego regreso a Puebla, un torneo. Luego Monterrey, 2 años. Y luego me retiro en Tecos. Y en el Inter, pues muchos años aquí en la selección, que es como que mi casa desde que tengo pues 16 años. ¿Es diferente cómo se maneja el fútbol en la MLS, en la primera división y en la selección? ¿Cuál es la diferencia principal que tú puedes ver? Bueno, en la MLS cuando yo jugaba, es una liga que apenas iba en crecimiento, ahorita es una superliga.
en el 2008 que yo estuve. Me acuerdo que también fue el año que trajeron a David Beckham, como que querían darle un poquito de visibilidad a la liga. Era una liga que todavía no tenía tantos puestos, digamos, de staff como hoy tienen o como ya Claro. tenían otras ligas. Me refiero a masajistas, a fisios, a doctores, a psicólogos, a preparadores físicos, a entrenadores de porteros. Como que iba apenas en esa expansión la liga. La liga mexicana tiene mucho tiempo ya muy madura y se mantiene así. Y la selección, pues la selección es algo aparte, ¿no? Porque la selección, pues el jugador viene más obviamente por invitación del entrenador, no te pagan un sueldo como tal, pero te da muchas cosas estar en selección, solamente aquí están los mejores y el sueño de todo futbolista es estar en la selección y jugar mundiales y juntarse con los mejores de tu país y tener y compartir los mismos hábitos y la misma cultura que muchas veces en un equipo no pasa porque hay mucho extranjero, entonces Claro. lo hace súper atractivo y el cariño de la gente y viajas y hay mucha gente y los partidos y pues cada uno tiene obviamente su encanto, ¿no? Oye, cuando hablábamos hace rato de cuando estás en la selección representas a tu país, ¿es cierto eso de que cuando juegan con un equipo así que tiene mucho prestigio, no sé, en Alemania, Brasil, no sé, como que sí te da, a los jugadores les da miedo? O sea, ¿sí te da miedo? ¿Y cómo enfrentas eso? ¿O cómo lo manejan ahí en vestidores? ¿De qué hablan? ¿O qué? No, al contrario, yo creo que más que miedo, como todo en la vida, cuando te enfrentas a alguien que tú sabes que es mejor, porque como todo, ¿no? Tú sabes cuando te enfrentas a alguien que puede ser mejor que tú, como que puede elevar tu rendimiento. Si bien lo que se ha dicho mucho de la selección mexicana es que en momentos importantes no hemos podido dar ese salto, digamos, de calidad, no hemos podido llegar a jugar ese famoso quinto partido que te mete dentro de los 8 mejores del mundo. Y entiendo muchas veces la crítica, ¿no? Porque es un país muy grande que solamente se juega fútbol, pero yo a veces les digo, pues ponme el ejemplo que quieras, pero yo le digo cuando tomo un café o una cerveza con alguien, ¿no? Me digo, a ver, vamos a pensar en tu hijo, por ejemplo, dime qué deporte juega, ¿no? Y te dicen, no, pues mi hija es gimnasta, ¿ok? Si fuera 10 del mundo, ¿tú crees que está mal, que es un fracaso? No, hombre, sería un logro. Bueno, o sea, hoy nosotros somos 10 del mundo. El tema es cómo ser mejores, ¿no? Cómo entrar dentro de los 8, dentro de los 5, que es súper difícil, pero ahí le estamos apuntando. Pero nos hemos quedado muy cerca y no hemos dado ese salto. Yo sé que en algún momento lo vamos a dar. Se dice mucho de la mentalidad. Puede ser. También estamos ya trabajando desde hace mucho tiempo con psicólogos y con coaches para mejorar el entrenamiento mental y esperemos un día poder dar ese salto. Hemos estado muy cerquita en los mundiales y yo creo que pronto lo vamos a dar. ¿Y cuál crees que sea ese elemento de la mentalidad que te gustaría o que tú esperarías que pudieran como Pues perfecto? es que no creo que sea un elemento. El tema es, eh, en el fútbol, pues digamos que está el tema táctico, estratégico, físico y mental, ¿no? Los 3 primeros tienen mucho tiempo, se entrenan desde hace mucho. Y el entrenamiento mental, que es relativamente nuevo, o sea, nuevo te puedo decir 30, 40 años, pero que para lo que tiene el fútbol, y es algo que todavía no está tan establecido, como que cada equipo, institución, federación, lo que sea, lo ve de una manera. Lo que sí me queda claro es que la mente hay que entrenarla, porque como se entrena el cuerpo, también se entrena la mente. Entonces, cuando tú puedas dominar más tu mente en situaciones complicadas, pues seguramente vas a resolver mejor esa situación. Me encanta escuchar eso. Y ahora, cuando te retiras y decir, ¿qué es lo primero que pensaste hacer? ¿En ser entrenador, ser directivo? ¿Qué pensaste? Te fuiste también a España, ¿no? Sí, yo quería ser entrenador. O sea, mis entrenadores me decían, tú tienes todo el perfil de entrenador. Yo hablaba mucho en la cancha. Mi papá había sido entrenador. Mi hermano en ese momento era entrenador. Entonces yo quería ser entrenador. Ya tenía mi curso de entrenador. Este, y bueno, yo me retiro en el 2012 y me invitan
un par de proyectos en León y en Guadalajara para poder empezar mi carrera de entrenador, pero no estaba seguro, no estaba convencido, no estaba listo. Y bueno, y después la vida me llevó para otro lado. Que al final, pues tiene mucho que ver con el área deportiva, ¿no? Pero pues no es al final lo que quería, pero no me arrepiento porque me encanta, y poder estar también muy cerca de los entrenadores y de los jugadores, pues puedo aportar desde ese mi lugar muchas cosas. Ahorita me cuentas exactamente cómo es ese puesto, pero estuviste en Monterrey. Sí. ¿Ahí era lo mismo, parecido? Sí, bueno, antes de Monterrey, yo me retiré en el 2012, entonces yo quería ser entrenador, pero no estaba todavía 100% seguro de en dónde. Entonces, pues yo pensé que podía estar 3 o 4 meses después de 18 años de futbolista profesional, pues disfrutando un poco a la familia y todo, pero pues la verdad es que el retiro en el fútbol es complicado, o sea, estaba medio deprimido porque extrañaba mucho entrenar y entrenaba mucho mis actividades, entonces yo me despertaba y mis hijos en la escuela, y yo, ¿ahora qué hago? O sea, estaba muy incómodo. Y Televisa me estaba invitando para trabajar de comentarista. Sinceramente no es algo que yo quería hacer, pero necesitaba sentirme ocupado y sentirme haciendo algo, ¿no? Entonces acepto ir a Televisa, pero en ese momento estaba el Chepo de la Torre en la selección. Hablo con el Chepo y con González Iñárritu, que digamos que él tenía como el puesto que yo tengo ahora en selección. Entonces le pedí permiso para poder ir a ver entrenamientos. Entonces yo entre semana veía entrenamientos de todas las selecciones y el fin de semana iba a la televisión a analizar un partido o a hacer el programa La Jugada. Entonces eso me hacía como que estar completo entre la preparación, entre analizar partidos, pero ver entrenamientos. Y después de 3 años, como que dije, bueno, o sea, necesito algo más, no es lo que quiero al 100%. Me tocó hacer el Mundial de Brasil, la Copa América en Chile, que fue 2015, creo, sí, el Mundial 2014. Y luego me hablaron de Monterrey, que yo había jugado en Monterrey y que estaban buscando un puesto para director deportivo. Estaban entrevistando gente y bueno, fui a la entrevista con el señor González Ornelas y el ingeniero Fernández, y decidieron que tenía el perfil y ahí empecé de director deportivo. Uy, me perdí totalmente lo de Televisa. Sí. 3 años es muchísimo. Bueno, pero te sentías cerca del fútbol, o sea, te sentías como conectado, te sentías haciendo algo y conectado al deporte, ¿no? No, y no solo eso, o sea, además te das cuenta la importancia que tienen los medios para el fútbol, porque a veces de futbolista o a veces no estando ahí no te das cuenta, ¿no? Entonces creo que fue una muy buena decisión, o sea, vi el fútbol desde otro lado, la importancia que tienen los medios para el fútbol, que te acercan obviamente a la gente, pero pues yo sabía que no era realmente lo que yo quería hacer. Claro, no, qué bueno que tomas esa decisión. Oye, cuando te vas a Monterrey a hacer lo de director deportivo, ¿me puedes explicar qué hace un director deportivo? Sí, bueno, estoy un año director deportivo y luego me hacen presidente deportivo, que digamos que el puesto puede ser similar, nada más el organigrama en algunos equipos es diferente, ¿no? Pero el tema deportivo es pues manejar absolutamente todo lo deportivo de un club, que significa pues contratar a los entrenadores, a los jugadores, planear pretemporadas, revisar obviamente todo el lado físico de la institución, los médicos mismos, pero sobre todo es pues quién dirige el primer equipo, el entrenador, y la contratación de jugadores, la renovación de jugadores, etcétera. Eso. ¿Y qué es lo más difícil? ¿Cuál es la decisión más difícil que has tenido que tomar o cuál sería como un tipo de decisión difícil de tomar en ese puesto? Cuando tienes que cambiar a un entrenador. Claro. Sí, sí. Sí, a mí me tocó cambiar, bueno, traer y luego cambiar, porque también contratar es bien difícil, pero bueno, al Turco, a Diego Alonso, a Javier incluso, que ahora estamos aquí en selección.
me tocó traerlo, pero luego también separarlo y eso es sin duda lo más complicado. Porque muchos de ellos son tus amigos, ¿no? Sí, Has trabajado con ellos o incluso pueden ser tus mentores, haber sido en algún punto tus mentores o alguien importante. bueno, no, es difícil porque, por ejemplo, yo tuve a Javier, pero Javier pues es más grande que yo y lleva mucho tiempo. Tuve a Vucetich, también entrenador, que él me debutó, imagínate, como jugador, pero luego yo lo ¿En llevo Tecos? en Tecos, sí. ¡Wow! Entonces, más que mentor, pues es un grupo de trabajo bueno, que va hacia un objetivo y que intenta conseguirlos, ¿no? Pero son decisiones complicadas. Yo agradezco porque, bueno, tenía mi jefe en Rayados, él sí fue mi mentor como directivo, una persona muy pensante, nunca tomaba una decisión por el resultado, sino que pensaba todo muy bien, me ayudaba mucho y trabajé muy bien con él. ¿Cómo se llama? Ornelas. Ornelas. Sí. ¿Extrañaste Monterrey cuando... Sé que fue un momento complicado cuando dejaste Monterrey. O sea, amabas ese trabajo. Bueno, no sé, tú dime. Sí, sí, claro, por supuesto. Como todo, o sea, yo creo que hay ciclos que se terminan. Había cambiado digamos, el gobierno corporativo del club, entonces llegó un consejo donde había más gente y como todo, pues veían cosas diferentes y era quizá el momento de hacer un cambio, y bueno, deciden que yo no debía de continuar. Entonces, pues como, mira, los que estamos en el fútbol, pues estamos como que acostumbrados a que te pueden realmente decir gracias en cualquier momento. No es como en otra empresa que pueden, no sé, que estuvo 30 años en esa empresa, Claro. 40 años en esa empresa. No, aquí no. Y quizá tampoco estamos, y ni queremos eso. O sea, nos gusta el cambio y nos gusta movernos y pues es lo que fue. Y bueno, lo que sí, fíjate, me queda claro es pues, que es una de dos. O yo podía decir, bueno, pues me quedo acostado en el sillón viendo la tele, ¿no? O, ¿qué voy a hacer? Pues yo en ese momento, fíjate, estaba recién separado de mi pareja. Estaba con mis hijos estudiando fuera los dos. Estaba sin chamba. Entonces me agarró en un momento de decir, bueno, ¿qué hago? Y pues decidí viajar. Primero me fui a desconectar un mes a Italia. Italia, no sé por qué, pero me fui a Italia. Y luego me fui a Londres con la intención de seguir viendo fútbol, de seguirme preparando, de intentar perfeccionar mi inglés. Y estando allá, mi intención era irme 6 meses. A los 3 meses me hablaron de aquí de la selección. O sea, ¿qué te digo? Que si te van a buscar es como que, pues, no te van a buscar cuando estás tirado en el sillón viendo la tele. Exactamente, pero también no te van a buscar cuando estás en otro lado y parece que todo está bien. O sea, yo creo que todo tiene una razón de ser. Sí. Entonces era el momento perfecto para tú cerrar en Monterrey y estar como libre para que la energía que tenía que llegar llegara y mira dónde estás ahora. Sí, sí, sí. Entonces te regresas de Europa y de lleno, o sea, full con todo lo que tiene que ver con la selección, ¿así fue? Sí, sí. Sí, regreso, me invitan en marzo bueno, yo termino en Monterrey en octubre del 22 y me invitan aquí en marzo del 23. O sea, ya pasando, llevamos ya casi 2 años aquí. ¿Y cómo te sientes? Muy bien. La verdad es que, a ver, han sido 2 años complicados porque ha habido muchos cambios desde los jefes hasta los entrenadores, hasta muchos puestos. Hubiera parecido que podía ser un ciclo más tranquilo al tener ya el Mundial garantizado, ¿no? Al ser en casa. Pero bueno, pero venimos también del peor Mundial de la historia, ¿no? Que fue el de Qatar. Venimos también de no asistir a los Juegos Olímpicos por no haber calificado. Entonces, muchas situaciones que no se habían dado los resultados. Y bueno, ahora trabajando para poder, desde mi lado, aportar lo más posible para que los resultados se puedan dar.
Oye, ¿y cómo está la gente o sí, cómo está el ánimo con saber que vamos a recibir el Mundial en México? Pues yo te diría que en México somos como que muy extremistas, ¿no? O sea, ganamos un partido y pensamos que ya podemos ser campeones del mundo y perdemos un partido y pensamos que somos el peor equipo del mundo y, o sea, y no es así. A ver, Javier Aguirre, que hoy es nuestro entrenador, tiene muy claro que hoy está buscando el mejor equipo posible para el Mundial y está haciendo pruebas y está pidiendo competir y jugar estos partidos contra selecciones muy buenas. Entonces, la intención es cómo poder tener el mejor Mundial en la historia y el objetivo es ese y hacia allá vamos. Estás en un punto de tu carrera en el que, o sea, yo sé que este momento es el más importante, pero ¿dónde tú te ves en el futuro? No, yo me veo festejando el mejor mundial en la historia en el próximo verano. No, y después de eso no lo sé. La verdad es que nunca me ha gustado visualizar tanto porque, ¿para qué? O sea, yo creo que lo importante es disfrutar lo que haces, eh, ir día a día, o al menos es lo que yo creo, ¿no? Yo me siento un agradecido, primero por el puesto que tengo, porque sigo trabajando donde más me gusta. O sea, trabajar en el fútbol para mí es un privilegio. Pero también sé yo todo lo que le he dado al fútbol, o sea, porque desde toda mi vida y además después de futbolista me he seguido preparando, he estado estudiando. O sea, yo lo que le digo a mis compañeros, o sea, le digo, estudien, capacítense, porque tampoco crean que por haber jugado, o sea, puedes tener un puesto, puedes conseguir un puesto. O sea, sí tenemos una ventaja que es el haber jugado, pero estudia y prepárate porque si no el que se prepara y estudia aunque no jugó te va a quitar ese puesto. Cuéntame de esa parte. O sea, alguien que no sabe, como yo, ¿qué es lo que estudia un jugador que quiere estar en la directiva? Pues depende de qué quieras hacer. O sea, si quieres ser entrenador, estudias el curso de entrenador. Si quieres ser preparador físico, estudias el curso de preparación física. Si quieres ser directivo, estudias el curso de dirección deportiva. Pero además tienes que tener, obviamente, un respaldo de estudios y siempre estar viendo nuevas y mejores prácticas, estar viendo qué están haciendo en otros lados. Yo creo que en Europa nos llevan una ventaja siempre, ¿no? De algunas cosas y entonces estar al pendiente de qué están haciendo allá, qué se puede hacer aquí. A mí me gustaría que en el fútbol, hablo a nivel directivo, hubiera más futbolistas. O sea, hay muy pocos, ¿no? Ok. Pero bueno, seguramente también nosotros hemos dejado de hacer algunas cosas que no hay tantos. Cada vez hay más en estos puestos de dirección deportiva que sí ya nos hemos preparado mejor y ya podemos obviamente tener el perfil ideal para ese tipo de puestos. ¿Y dónde estudia la gente eso? ¿Hay un instituto? ¿Dónde Sí, no, van? hay Ok, muchísimos, ¿como cuál? muchísimos, muchísimos. Pues mira, en México, pues obviamente está el que avala la Federación Mexicana de Fútbol, pero si no, también puedes estudiar fuera. Hay cursos también que imparte la FIFA y cursos también que otras federaciones o Ok. instituciones también privadas que lo dan. ¿Y tú tienes que haber estado en el fútbol para estudiar eso? ¿O puedo yo un día decir, yo quiero entrar al deporte y quiero estudiar? ¿Se puede? Pues depende de qué puesto. O sea, si quieres ser entrenador, no, si tienes que Claro. tener. Pero en otros puestos, pues no necesitas un título como tal. Y además hoy, cada vez hay más puestos, ¿no? En el fútbol. O sea, cada vez hay más lugares que puede llegar a tener la gente en el fútbol. Y no solo en el fútbol, porque también hay muchísimos otros deportes. Claro. Y a veces cuando dices fútbol, pues quizás solamente te centras o piensas pues en el América o en Monterrey o en Chivas o en la selección. O sea, no, pero el fútbol también hay fútbol amateur y también hay academias de fútbol y también todas las escuelas que imparten clases de fútbol o dan fútbol. O sea, hay muchísimos lugares para gente. Así que, pues sin duda hay que prepararse, hay que capacitarse y bueno, a mí me encanta. ¿Qué es de lo que te sientes más orgulloso en general en tu vida? Bueno, sacando a mis hijos o Con los niños, obviamente son el número uno. Sí, la familia número uno y los amigos, ¿no? O sea,
Pero me siento orgulloso de seguir estando en una industria tan difícil, tan competida, y trabajando para esto. Me siento orgulloso de la carrera que tuve como futbolista, porque pues pasan los años o sea, y te das cuenta que no es fácil estar tanto tiempo, ¿no? Básicamente eso. Oye, ¿tú qué preferirías? O sea, se llama This or That. ¿Prefieres a un jugador local desarrollarlo o traerte una estrella internacional? Depende en qué equipo estés. O sea, yo creo que depende cada proyecto, las necesidades de cada equipo y cada situación. Pero como que, a ver, lo ideal es desarrollar a un niño, ¿no? De casa, o sea, y poderlo ver triunfar, eso es, bueno, es lo ideal, pero a veces no hay tanta prisa. Perdón, hay mucha prisa, ¿no? Claro. Exacto. Y por ejemplo, ¿qué preferirías en un mundo ideal? ¿Jugar toda la vida o estar donde estás ahorita como directivo? No, lo mejor que tiene el fútbol es jugar fútbol. Si bien el que inventó el fútbol no inventó a los directivos, inventó el juego para jugarlo, ¿no? Entonces, Claro. sin duda, jugar toda la vida. O sea, lo que hoy hago, pues quizá de lo más cerca que puedo estar de la cancha, pero lo mejor de todo es estar dentro de la cancha. Y es lo que más extraña, estar ahí dentro. Si pudieras regresar el tiempo, ¿hubieras hecho algo diferente en tu carrera? No, la verdad es que no. O sea, la verdad es la vida que me tocó vivir. La disfruté mucho, aprendí mucho. No me arrepiento absolutamente de nada. Si, haz de cuenta, esa es una pregunta así de que imagínate que vas caminando por la calle y pasa junto a ti Duilio de 13 años. ¿Qué le dirías? Pues le diría, te va a ir muy bien. Prepárate. No dejes nunca de escuchar a tus padres. Sé un buen amigo y seguramente vas a ser un buen padre porque creo que sí, sí lo soy. Sí, totalmente, totalmente. Oye, para todos esos papás o niños que nos están viendo y que quisieran convertirse en futbolistas profesionales, ¿cuál sería la serie de pasos que tú dirías, estos no se los pierdan para poder llegar? Bueno, vamos a pensar en un niño de 7, 8 o 10 años. O sea, primero, sí tienes que tener mucho sacrificio y pensar que va a ser muy difícil, pero que no es imposible, ¿no? O sea, tienes que entrenar mucho, tienes que prepararte mucho. Eh, el fútbol a veces cuenta con ese momento de suerte de que te vio algún visor o algún entrenador y que a veces te van a decir también de un club, oye, no estás para este club y te van a cortar, pero tienes que entender que a la gran mayoría de los futbolistas en algún momento nos han dicho, no te veo en este club, pero luego vas a otro y sí te ven. Entonces no hay como que algo garantizado, ¿no? Pero sin duda es la constancia, es la pasión. Digo yo, lo cuento ahí a algún hijo de un compañero de fútbol que no dice, no, papá, es que yo hago 1 hora para ir a entrenar. Pues sí, pero vas con un chofer, ¿no? O sea, en mi época iba en un camión o yo tuve amigos que se tomaban 2 camiones y hacían 3 horas. O sea, si no tienes ganas y pasión por lo que haces, no vas a llegar. Claro. O sea, yo de niño lo único que quería hacer en el día era ir a entrenar. O sea, hiciera lo que hiciera y aparte si hacía frío, calor, lo que sea, yo quería entrenar. Entonces, si no tienes esa pasión, seguramente no estás en la profesión indicada. Totalmente. ¿Alguna cosa que te gustaría que ocurriera o sea, en el fútbol en general o que tú ves que te gustaría que existiera o que cambiara o en un mundo ideal, cuál sería? Bueno, quisiera que México tuviera el mejor mundial de la historia, sin duda, pero yéndome un poco más abajo, pues me gustaría que los niños tuvieran más oportunidades, más lugares donde entrenar. En México cada vez hay menos, digamos, espacios donde poder jugar fútbol. Como se decía antes, jugar en el barrio cada vez es más difícil. Si bien hay muchas escuelitas, pero pues muchas son con
con dinero, y en México hay mucha gente que no tiene ese dinero, y entonces creo que los niños no están teniendo esos espacios para poder jugar fútbol. Ay, me encanta eso que dices, ojalá que hayan esos cambios y creo que también el estar poniendo el nombre de México en alto, como lo están haciendo ustedes, pues lleva los ojos, ¿no? Al deporte y a qué es lo que hace falta. Entonces, si alguien te dijera ahorita, está en tus manos, ¿qué harías por el fútbol, por la selección? Bueno, pues a mí me gustaría, hablando de la selección, que nuestros jugadores estuvieran en los mejores equipos del mundo. O sea, porque esa competencia te hace crecer y te lleva a ser mejor. O sea, no es fácil, pero si me dijeras qué harías, pues eso, ¿no? O sea, que me gustaría que hoy tenemos 4 o 5 jugadores en ligas y en equipos muy importantes, que hubiera 30, 40 o 50. O sea, eso sería lo que a mí me gustaría. Ay, qué emoción. Oye, algo que le quieras decir a la afición y a la gente que a lo mejor no sigue tanto el fútbol, pero la selección significa algo muy importante, sobre todo aquí en Estados Unidos. La selección es como, viene a jugar la selección y es como un pedacito de México, sobre todo para la gente que no puede ir a México. ¿Qué le dirías a esa afición que lo va a ver desde su casa o que va a ir al estadio? ¿Qué palabras tienes para ellos? Sí, a ver, yo sé la importancia que tiene toda la gente mexicana que vive aquí en Estados Unidos para la selección, pues que nos sigan apoyando, que sigan creyendo, que o sea, yo sé lo que significa para ellos, ¿no? La selección, y bueno, intentaremos como siempre desde la cancha poderles responder con un equipo que los ilusione, que los contagie, que le transmite esa lucha, ese esfuerzo que ellos hacen en la vida para poder llevar adelante a su familia. Ay, muchas gracias, Vi, por haber aceptado mi invitación. Estoy súper contenta, muy agradecida contigo por tantos años de amistad y sobre todo porque siempre tienes un espacio para tus amigos. No importa dónde estés, siempre tienes un momento para la gente que te queremos y eso te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ti, esperemos seguir así entonces. Bueno, pues gracias a todos, nos vemos en el próximo episodio.